4 han sido las renuncias de parlamentarios a sus partidos políticos. Desde abril hasta ahora, Pepe Out, Germán Verdugo, René Zafirio y José Antonio Cast. Sin embargo, esta situación, fíjese que no es nueva y estoy segura que usted lo recuerda. Por ejemplo, en Renovación Nacional hubo un momento en que se perdieron 7 parlamentarios que estaban en ejercicio, que tomaron la decisión definitivamente de renunciar. Queremos conversar con uno de los primeros. Está aquí en el estudio el ex senador Carlos Cantero, que en el año 2007 se marginó de Renovación Nacional. Señor Cantero, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, Verónica, gracias por invitarme. ¿Cómo está usted después de haber sido político? A ver, como para entrar en conversación y que los televidentes sepan en qué está. Yo estoy bien, estoy muy contento, estoy tranquilo, vivo feliz, tengo vida familiar, tengo tiempo para hacer lo que me gusta. Y he tomado distancia de la vida política partidista. Se me ha invitado a grupos que hoy día se están organizando y la verdad es que he tenido distancia. Yo creo que los partidos políticos están en una etapa francamente declinante y lo que viene por delante son los movimientos ciudadanos que tienen otras características, que tienen otras formas de organizarse y de actuar. Vamos a entrar en eso porque cuando usted renuncia a Renovación Nacional estaba Carlos Larraín a la cabeza el año 2007. ¿Qué fue en ese momento, para ir haciendo un poco de memoria y de historia, lo que gatilla en usted la necesidad de decir me voy y corro como un independiente? Empezó un poco antes. Yo unos 4 años antes tuve una confrontación muy violenta en los momentos de elegir los candidatos senatoriales, cuando los grupos de poder de la derecha, fundamentalmente los grupos de poder económico, intentaron bloquearme y algunos de ellos me dijeron tú no te vas a inscribir. Yo les dije en ese momento me voy a inscribir por fuera, con ustedes o sin ustedes. Y empecé a confrontarlos. Incluso en ese momento recuerdo muy bien que hice una señal muy clara a través de la revista Cosa, porque iba dirigida precisamente a este grupo, cuando dije mi futuro político no se resolverá en la casa del Choclo Délano. ¿Esos eran los grupos políticos de poder en ese Eran momento, los grupos, claro. En el fondo, mi problema era evidente en relación a la intervención del dinero en la política, en las campañas políticas y luego en la forma de gestionar en el ámbito parlamentario. O sea, los mismos que en su época usted detectó o definitivamente supo que eran los que estaban haciendo el control económico de los partidos, ¿son los mismos que estamos viendo hoy día? Son exactamente los mismos, por supuesto. Y el problema es siempre el mismo. La izquierda echa mano de la caja del Estado y la derecha echa mano de también del Estado, pero solo que en este caso por la vía tributaria, como ya hemos sabido. O sea que lo que estamos viendo hoy día con la salida de militantes de distintos partidos, ¿a usted no le sorprende? No, al contrario, o sea, esto es lo evidente y tampoco me sorprende que siga cayendo esto más abajo y que sigan surgiendo nuevos problemas de probidad o de corruptela. O sea, esto puede ser la punta del iceberg a su juicio, hay todavía más que definir. Yo creo que efectivamente esto es mucho más agudo, pero no solamente por ese lado, sino que, mire, el problema es la intervención del dinero por un lado, que es una corrupción en el ámbito de la vinculación con el dinero, pero el otro gran paquete es la corrupción ideológica. ¿Y cuál es la corrupción ideológica? Es prometer una cosa y hacer otra. Es por eso que la gente anda en las calles, irritada, molesta, porque se les ofrece gas y finalmente por diversas argumentaciones, que no hay fuerza, que no hay votos, que en fin, mil excusas, no se hace lo que se dice. ¿Y qué es lo que ocurre en definitiva? Es que la política pierde sentido cuando los bienes, lo voy a decir en sencillo y después lo digo en teórico. Cuando la gente se da cuenta que los políticos no les sirven para nada, la gente se pregunta ¿y para qué los quiero? ¿Para qué los necesito? ¿Para qué les pagamos? Pero este tiene un correlato, y el correlato es que el modelo y el marco ideológico lo que dice es que hay que debilitar el Estado y fortalecer el mercado. Pero aparejada a eso va otra idea. Bienes públicos, los menos posible, todos pasan a ser bienes privados. Y el bien público que era la educación, el bien público que era la salud, en hospitales públicos, que nos atendimos todas las generaciones de mi edad. Bueno, todos esos bienes se perdieron. Y están hoy día en el ámbito privado. Entonces la gente se pregunta, ¿para qué queremos la política y para qué queremos el Estado si al final no nos dan nada más que... Voy a ser abogado del diablo, y si no estuvieran los políticos, que muchos quizás dicen, bueno, ¿para qué están? Y hay mucho rechazo para ellos. Bueno, uno dice, si no son ellos, ¿quién? ¿Cómo se resuelve un país cuando no hay políticos? Lo que pasa es que no tiene que ver efectivamente con los políticos, sino que tiene que ver con la política. ¿En qué sentido? En que la política tiene que tener un ámbito de acción que le dé
sentido a la relación con el ciudadano. La política se justifica en la medida que cautela el bien común de la gente. Pero cuando no cumple ese rol, y lo único que hace es prácticamente como notario certificar que las cosas se van privatizando. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué probablemente se perdió la sintonía de los partidos políticos, de los políticos con la ciudadanía? Esa política quizá de la de nuestros abuelos, que era mucho más utópica. ¿Por qué se perdió? Bueno, porque desgraciadamente, y también eso provocó una tremenda irritación cuando yo lo empecé a decir y lo empecé a pensar, el modelo neoliberal se llevó a tal extremo en Chile que se ha transformado en un marco ideológico perverso. Perverso porque materializa todo, todas las dimensiones del ser humano, todo. El tiempo de descanso, el tiempo de familia, hasta la vida sexual. Hoy día uno abre el diario y ve unas cosas que son increíbles, que en mi generación eso era impensable. Se cosificó todo, todo tiene un valor, todo se tranza, incluida la dignidad, incluidos los cupos parlamentarios, incluido el rol de ministros, que hemos visto que en vez de entrar a servir a Chile, sirven a sus grupos económicos. ¿Cómo se sale de ahí? Porque la sensación que da que para producir un cambio importante y retomar aquello que todos los ciudadanos esperan, hay que pagar un costo muy alto, pero además pareciera que es una herida que tiene que sangrar. Aquí no puede ser aparentemente gratis el cambio. La gran categoría, Verónica, que hoy día tiene Chile, la gran categoría que cruza todas las instituciones, que cruza todos los individuos, todos los sectores sociales, tiene un solo nombre, se llama crisis. Si uno habla de educación, hay crisis. Si uno habla de salud, hay crisis. Si uno habla de seguridad ciudadana, hay crisis. El deporte, la iglesia. Todo lo que se toque, hoy día está en crisis. Esa es lo que se llama técnicamente la categoría sincrónica. Está en el proceso mismo del ser, del vivir. ¿Cómo se sale? Entendiendo cuál es la segunda variable, que es la que va diacrónica, la que va como consecuencia de, si tenemos crisis, lo que la gente quiere es cambio. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro gran maestro chileno Humberto Maturana lo enseña maravillosamente cuando él habla de la autopoiesis. Los sistemas vivos intentan siempre replicarse, sustentarse, autogenerarse. ¿Qué está haciendo la política en los últimos 15 o 20 años? Intentar sostenerse y replicarse haciendo lo mismo. Y haciendo lo mismo se agudiza la crisis, pero no se enfrenta al cambio. ¿Y qué cree usted que hay que hacer? Y agrego un factor que a mi juicio es relevante, que tiene que ver con la desconfianza, porque siendo bien honesta, si usted hoy día sale a la calle, la gente no le cree a nadie, del Exacto. partido que sea y del color político que tenga, no hay una confianza, y cuando no hay confianza, me imagino que usted sabe que las cosas se complican mucho más. Hasta la década del 70, Verónica, en Chile y en toda América Latina, la vida funcionó en torno a la política. Del 70 al 80 hasta el 2010, toda la vida giró en torno a la economía y el mercado. Y ahí es donde hay que entender el cambio. La gente no quiere seguir en torno a una politiquería barata, ni quiere seguir en torno a un mercado tan egoísta. La gente quiere otra cosa. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ya estamos viendo en Europa, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos viendo en Asia? Emergen con una tremenda fuerza los movimientos ciudadanos. Tanto es así que en España el movimiento ciudadano es capaz de bloquear el acceso al poder tanto a la izquierda como a la derecha. Pero ahí también hay un tremendo riesgo, los populismos, y que si bien es cierto los ciudadanos tienen un poder que puede llegar a hacer cambios muy grandes, uno nunca sabe en ese grupo quién se mete y quién no, y ahí los riesgos también son altos. Claro, y para eso los movimientos ciudadanos lo que empiezan hoy día a mostrar son marcos teóricos, son marcos ideológicos, son cuestiones que los aglutinan. No la rabia, no la molestia, no la frustración, sino que ideas concretas. Por ejemplo, ¿qué hacemos respecto de los bienes públicos? Por dar un ejemplo. Respecto de los bienes públicos, lo que la gente quiere es que le den algo, le den salud, le den educación, le den seguridad ciudadana, pero ofrecerle algo. Si el problema es que hoy día la política a la gente, desgraciadamente, no le ofrece nada. ¿Y quién cree usted que puede perfilarse hoy día para una eventual candidatura presidencial que cumpla en alguna medida con la tesis que usted está sosteniendo aquí? Desgraciadamente yo no visualizo de dónde hoy día con los actores que están pueda surgir. Lo que yo creo que va a suceder y lo que yo quiero que suceda es que este migrar de políticos que se arranca de los partidos políticos por vergüenza, por frustración, por molestia, como en el caso mío, y no molestia con personas. Yo quisiera aclarar, aprovechar un segundo solamente para decir, yo nunca he tenido una molestia con Carlos Larraín en lo personal.
le tengo respeto y le deseo lo mejor a él, a su señora y a todos sus hijos, para despejar de una vez por todas eso. Estos son los temas que a mí me preocupan. El que no nos hemos preocupado de la gente, el que no les hemos dado los beneficios que la gente necesita, el que no le hemos dado respuesta a la construcción de sociedad. La sociedad perdió el sentido comunitario, pero no lo ha perdido en la gente, lo perdió en la política. ¿Y por qué? Porque los políticos terminaron sirviendo a otros señores, no a la ciudadanía. Pero entonces usted me dice que algunos de los que hoy día se están saliendo podría ser un eventual candidato a la presidencia. No, lo que yo estoy diciendo es que en mi opinión lo que va a pasar en los próximos meses es que en Chile va a surgir un gran movimiento ciudadano. Un gran movimiento ciudadano marcando rumbos, marcando nuevas rutas, movimientos ciudadanos que se están esforzando por actuar con mayor seriedad, con estructuras partidistas, como si fueran un partido, pero sin esta vocación. Por ejemplo, lo que hemos visto, la vergüenza escandalosa. Los partidos que están se ponen un botín de dinero para que se lo disputen entre ellos y no dejan que ningún independiente entre a eso. Eso a mí me parece una vergüenza. Otra muestra más de la corruptela y el escándalo en el que estamos. Mi opinión es que va a surgir gente que va a venir con otra fuerza, con la fuerza de las ideas, y va a acceder a una posición de poder muy poderosa, y va a pasar más o menos lo que ya hemos visto en España, que un grupo se va a parar al medio y les va a decir, sin nosotros ustedes no pueden hacer nada, y nosotros ponemos estas condiciones. Ahora, la fuga de militantes de los distintos partidos es algo que usted vislumbra que esto va a seguir. O sea, hemos contado un par aquí en la introducción de esta entrevista, pero esto es lo que queda de a las próximas elecciones va a ser masivo. Cuando yo renuncié a Renovación Nacional por los problemas que yo tuve, particularmente por forma de gestionar y forma de relacionarse, llegaron a mi región y me cambiaron la directiva completa sin que yo, siendo senador, ni siquiera estuviera informado. Es una cosa increíble. Bueno, cuando yo me fui tan tranquilo y tan seguro de lo que iba a suceder. Yo sabía que lo que venía era una tremenda migración de gente que desde la política ya no resistía más esta insatisfacción de ver que se promete bienes públicos y finalmente no se da nada de aquello. Entonces, después, como usted lo mismo le señaló, diputados y senadores de Renovación Nacional salieron después de mí. Y ahora ya no es de Renovación, ahora es de todos los partidos, hasta de la UDI. ¿Cómo distingue uno aquella persona que se está yendo de un partido? Estoy pensando en alguien que nos está viendo, de un partido porque efectivamente cree que la política no está en la línea que uno quisiera, etcétera, etcétera, versus el personalismo, es decir, como en este equipo, poniéndolo en jerga futbolística, no se está jugando según la técnica que yo quiero plantear, entonces agarro la pelota y me voy. Que también hay de eso mucho, y cómo saber entonces distinguir cuando hay alguien que por válidas razones se va versus alguien que dice quiero correr con colores propios y no me acomoda más este partido. Yo creo que a mediados de este año, Verónica, en Chile va a estar estructurándose un movimiento ciudadano de características muy particulares. Me parece a mí que la crisis no se va a resolver haciendo más de lo mismo. O sea, si alguien cree que aquí uno de los dos bandos va a tener una tremenda... yo no visualizo. O sea, por ejemplo, se habla mucho de Ricardo Lagos, pero si él no es capaz de convocar a todos, se habla de Piñera, pero Piñera también se mostró muy sectario y se rodeó de empresarios. Entonces, lo que yo digo, tiene que ser algo mucho más transparente, mucho más transversal, mucho más pluralista. Déjeme de hacerle un comentario. Como el oxígeno, Chile necesita un cambio a la Constitución. Se lo digo yo que me costó tomar esa conceptualización. Como el oxígeno, hay tiempo para hacer cambio y este es el momento para hacer el cambio. Pero precisamente por este sectarismo, por este egoísmo, por esta forma de actuar tan partidistamente, la nueva mayoría lo está haciendo lo está haciendo con los pies, está metiendo las patas pero en todos lados. ¿Y la derecha? La derecha no existe en este minuto. No existe, o sea, son personas que están, en fin, andan como zombies políticos, digamos. Y de repente aparece un personalista que se quiere dar de... O se siente iluminado de que alguien le dijo que tiene que ser candidato, pero... ¿A quién se le viene a la cabeza? Cuerpos de ideas, cuerpos de proposiciones, gente que esté trabajando con equipo, gente que esté convocando y llamando a los otros, pero si son cuatro gatos que creen que estando entre ellos van a lograr... Y algo de razón tienen. Señora, señor, de cada 10 personas que tienen derecho a votar, hay 7 que no van a votar. O sea, los que resuelven el futuro de Chile son 3. Y de esos 3 el que tiene mayoría se queda con el poder. O sea, falta legitimidad en la democracia chilena, falta representación y por eso digo, esto que yo acabo de decir está claro como el agua. Por eso que creo que va a surgir un gran movimiento ciudadano que se va a parar al centro y lo va a decir, ¿sabe qué más? Esto no va más, tiene que ir por otro camino. De eso habla este libro, entre paréntesis.
que usted lo trajo. Aprovechemos de hablar de aquello, se llama gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento es como Finlandia hizo el cambio cultural. Yo no estoy hablando del modelo ni copiando el modelo, sino que estoy diciendo que allí se hizo. La decisión de los políticos fue: no peleemos más, juntémonos para construir futuro. Y se pusieron de acuerdo en cómo eran los cambios culturales. Y lo principal es que aquí hay que sumar, hay que generar no competencia, que es lo que hace siempre la política chilena, sino que competitividad. ¿Cómo me asocio con el otro para tener intereses comunes y construir? Eso es un poco lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la Universidad de la República, con la Fundación Cardenal Raúl Silva Enríquez, cuando estamos analizando la encíclica Laudato Si, y hemos hecho una cosa notable. El líder de la masonería chilena conversa con el obispo de Santiago, por ejemplo, el obispo auxiliar de Santiago, acompañado de la Fundación Raúl Silva Enríquez y de la ciudadanía, la sociedad civil, sobre la encíclica Laudato Si, que habla del medio ambiente, de las nuevas formas de relación y cómo la economía tiene que tener un rol más secundario y no estar en el centro, porque la hemos llevado casi a nivel de dogma de fe, algunas de las ideas de la economía. Eso es lo que yo creo que hay que empezar a hacer, disruptivamente generar una nueva forma de pensamiento donde nos convoquemos a trabajar mancomunadamente hacia el futuro, dejar este sectarismo, estas tribus que se separan, sino que entrar en una lógica de sinergia, de trabajo colaborativo. Bien, señor Cantero, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Verónica, por la invitación. Hasta pronto. Muy bien.